Entonces, ya después de haber terminado todos los movimientos de la cinemática, vamos a empezar a ver la dinámica, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la dinámica? Dice, es la rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos, teniendo en cuenta las causas que lo producen. Las causas que lo producen son las fuerzas, la masa y la aceleración del cuerpo que se mueve. Entonces miremos que hasta acá, de esos tres elementos, la causa, que es la fuerza, la masa y la aceleración, nosotros solamente hemos visto uno, que es la aceleración, ¿cierto? Y de eso fue lo que nos encargamos en todos los movimientos que analizamos de la cinemática. Miren que nosotros en la cinemática básicamente lo que hicimos fue analizar las características del movimiento, ¿cierto? ¿Cuáles son esas características? Nosotros hablábamos de tiempos, hablábamos de distancias, hablábamos de velocidades, que las dividíamos en una final y en una inicial, hablábamos de aceleración, ¿cierto? Todo esto son las características del movimiento. Y nosotros lo que hicimos fue irnos movimiento por movimiento analizando esas características. Primero vimos los movimientos que se presentaban en una dimensión y donde la dirección del movimiento era horizontal. Ahí nosotros analizamos el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿cierto? Luego pasamos a analizar lo mismo pero con una trayectoria vertical. Acá hicimos o analizamos el lanzamiento vertical hacia abajo, analizamos la caída libre y analizamos el lanzamiento vertical hacia arriba, ¿cierto? Listo. Después lo que hicimos fue combinar movimientos, un movimiento horizontal con un movimiento vertical y vimos el movimiento semiparabólico, ¿cierto? Movimiento semiparabólico. Luego vimos el movimiento parabólico y por último, ya salido de estas direcciones, vimos el movimiento circular uniforme. Miren, vimos todas las posibilidades de movimiento que puede tener un cuerpo y a eso le agregamos el análisis de sus características. ¿Listo? Pero miren que en ninguno de estos movimientos, nosotros hasta acá no hemos tenido en cuenta ni la masa ni la fuerza que hace mover el cuerpo. Para nosotros en todos estos movimientos era lo mismo lanzar una pelota que un carro, ¿sí? Que se moviera un automóvil o que se moviera una bicicleta, independiente de la masa, independiente de la fuerza. Obviamente, si la masa es más grande para mover una tractomula, hay que hacer más fuerza que para mover una bicicleta, ¿cierto? Pero eso nosotros hasta acá no lo hemos tenido. Ahora en la dinámica vamos a empezar a tenerlo en cuenta. Entonces dice, este estudio se condensa en las leyes de Newton. Recordemos que las leyes de Newton son tres. Vamos a ver qué dicen esas leyes de Newton. Vamos a mirar la primera ley de Newton. Entonces, ahí en el blog ya les dejé el video, este videito para que ustedes lo vean, que ahí hacen unos experimentos muy chéveres donde se evidencia esa primera ley de Newton, ¿cierto? Básicamente, ¿qué dice la primera ley de Newton? Esa primera ley de Newton es conocida como la ley de la inercia. Y dice que todo cuerpo conserva su estado de reposo o de movimiento rectilíneo a menos que sea obligado a cambiar este estado por fuerzas que se le apliquen. ¿Cómo así? Que si un cuerpo se viene moviendo con movimiento rectilíneo, o sea, con dirección rectilínea, sea vertical o sea horizontal, el cuerpo tiende a seguir en movimiento, a menos que exista una fuerza que le interrumpa su movimiento. Caso contrario, si un cuerpo está quieto, el cuerpo va a tender a permanecer quieto, a no ser que exista una fuerza que le genere movimiento. ¿Dónde podemos nosotros evidenciar esa primera ley de Newton? El caso donde mejor se puede evidenciar es cuando estamos dentro de un carro, ¿sí? Cuando nosotros estamos en un carro y estamos, digamos, quietos y de pronto arrancamos muy rápido en el carro, nuestro cuerpo, ¿qué movimiento hace? Nuestro cuerpo hace este movimiento, se va como hacia atrás. ¿Por qué? Porque él está quieto y por inercia él tiende a permanecer quieto. Pero como el carro es una fuerza para generarle movimiento, entonces él está representando esa tendencia a seguir quieto. Pero como ya le generaron movimiento, pues entonces él ya se adapta a ese movimiento. O el caso contrario, cuando vamos muy rápido en un carro y nos toca frenar, como llamamos nosotros, en seco. ¿Qué movimiento hace nuestro cuerpo? Pues nuestro cuerpo se va hacia adelante. Como él viene en movimiento, él tiende a seguir en movimiento. Pero como ya el carro es una fuerza para frenar,
pues entonces él ya se va a adaptar a esa posición de reposo. ¿Listo? Entonces, a eso hace referencia la primera ley de Newton. Aquí en este videito vamos a encontrar unos experimentos muy chéveres donde nos explican muy bien esa primera ley. Ahora vamos a ver la tercera ley de Newton. Ustedes dirán, ¿y la segunda? Pues en la segunda se basa la dinámica en general, entonces la vamos a estudiar de otra. ¿Cierto? Entonces vamos a mirar qué es lo que dice la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton es conocida como la ley de acción y reacción. Dice, siempre que un cuerpo ejerce una fuerza, o sea, una acción, sobre otro, este reacciona con una fuerza igual y opuesta aplicada sobre el primero. Entonces, lo que nos dice la tercera ley de Newton es que cuando un cuerpo aplica una fuerza sobre otro, ese otro cuerpo le va a aplicar una fuerza al primero. Y que esas dos fuerzas tienen que ser iguales en magnitud, pero en sentidos contrarios. Un buen ejemplo para uno entender la tercera ley de Newton es, por ejemplo, cuando uno le pega un puño a la pared. ¿Sí? Cuando yo le pego un puño a la pared, pues yo le estoy aplicando una fuerza a la pared. La fuerza que yo le estoy aplicando va hacia allá, pero la pared me está pegando un puño a mí. Y la fuerza que está aplicando la pared sobre mí viene hacia acá. Ahora, si yo le pego pasito a la pared, pues a mí me va a doler poquito en la mano. Pero si yo ya le pego más duro a la pared, a mí ya me va a doler más, porque con la misma fuerza que yo le pegue a la pared me va a pegar a mí, ¿cierto? Bueno, acá tenemos otro video que también está ahí montado en el blog, donde nos hacen unos experimentos muy chéveres, donde queda muy claro pues, ese concepto de la ley de la acción y la reacción, ¿cierto? Entonces, estas dos son básicamente dos leyes conceptuales. Y la parte analítica de las leyes de Newton está en la Ahora sí vamos a ver la segunda ley de Newton, que es conocida como la ley del movimiento. ¿Qué dice el enunciado? ¿A qué hace referencia la segunda ley de Newton? Miremoslo allá, dice. Las aceleraciones producidas en un movimiento son directamente proporcionales a las fuerzas. Lo que me está diciendo esta segunda ley de Newton es que la aceleración que se genere en un movimiento depende directamente de la fuerza que se le aplique. ¿Sí? Son directamente proporcionales a las fuerzas que actúan e inversamente proporcionales a las masas sobre las cuales actúan dichas fuerzas, y que esa aceleración también va a ser inversamente proporcional a la masa del cuerpo que se va a hacer mover, ¿cierto? Entonces, básicamente esto es lo que dice la segunda ley de Newton, ¿cierto? Y tiene mucha lógica. Digamos que vamos a hacer este experimento. A ver. Lo que me está diciendo es que si la silla se mueve, si yo hago mover esta silla, es porque le aplico una fuerza, ¿cierto? Que la aceleración, o sea, el cambio en la velocidad que tenga la silla, pues va a depender de la fuerza que yo le aplique. Miren, son directamente proporcionales. Si yo le aplico poquita fuerza, la aceleración que adquiere es una aceleración bajita. Pero si le aplico harta fuerza, pues la aceleración que adquiere ya va a ser suficientemente alta, ¿cierto? Directamente proporcional a la fuerza. Pero miren que en las dos situaciones la masa de esto es la masa de la silla. ¿Qué pasa si yo le aumento la masa? Pues cuando yo le aumento la masa, ahí estoy aumentando la masa, ¿qué va a pasar? Miren que la masa es inversamente proporcional a la aceleración. ¿Qué indica? Que si la masa es más grande, pues la aceleración va a ser más bajita. Ya va a ser más difícil acelerar el cuerpo. Miren, cuando yo le aplico la fuerza, ya el movimiento no es tan fácil. Si le aplico una gran fuerza, pues ya no se va a ir hasta donde se fue ahora, ¿cierto? Porque como hay más masa, va a haber menos aceleración. Básicamente eso es lo que me indica la segunda ley de Newton, ¿sí? Bueno, entonces ahí están las tres leyes de Newton, ¿cierto? La dinámica se basa en esta segunda ley de Newton, que lo que dice es esto, que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Nosotros vamos a empezar a hablar mucho, y en física se habla mucho de la segunda ley de Newton. ¿Cómo vamos nosotros a conocer la segunda ley de Newton? Haciendo el despeje de la fuerza de acá. Si yo hago el despeje de la fuerza de acá, esta masa pasaría aquí a multiplicar. Entonces me quedaría que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y esta es la forma en que nosotros conocemos, o vamos a conocer, esa segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración.
con el tiempo se van a ir dando cuenta que nosotros, cuando yo les pregunte, ¿qué dice la segunda ley de Newton? Ustedes automáticamente van a decir que es fuerza igual a masa por aceleración. Aunque esto no es lo que dice la segunda ley de Newton. Lo que dice la segunda ley de Newton es esto, ¿cierto? Pero así es que nosotros vamos a empezar a conocer la segunda ley de Newton. Bueno, y como en ella se basa la segunda ley, se basa la dinámica, pues entonces vamos a hacer un poquito de análisis a las fuerzas. Entonces, ¿qué es una fuerza? Dice, es toda causa capaz de producir o modificar el movimiento de un cuerpo o de deformar el cuerpo. Entonces, nosotros definimos la fuerza como la acción que hace o que genera el movimiento de un cuerpo. ¿Por qué un cuerpo se mueve? ¿Por qué algo se mueve? Porque sobre él se está aplicando una fuerza, ¿sí? Esa es la definición de fuerza. Cuando el cuerpo no puede producir el movimiento, pues entonces puede producir la deformación, ¿sí? Si yo tengo una lata de cerveza acá y le aplico una fuerza, pues esta pared no me va a permitir el movimiento de la lata. ¿Qué va a pasar? Pues se va a deformar, se va a dañar, ¿cierto? Entonces eso es una fuerza. Entonces vamos a mirar qué elementos debe tener una fuerza. Entonces nosotros hablamos de elementos de la fuerza como el punto de aplicación. El punto de aplicación es el punto donde se va a aplicar la fuerza. Si yo cojo la silla y le voy a aplicar la fuerza acá, pues entonces nuestro punto de aplicación va a ser este punto de acá. Pero si yo no le quiero aplicar la fuerza acá, sino que le voy a aplicar la fuerza acá y lo voy a jalar, pues el punto de aplicación es diferente, pero la acción que se va a llevar sobre la silla es la misma. Entonces el punto de aplicación es el punto donde se va a aplicar la fuerza, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a empezar a hablar de cuerpos donde se apliquen fuerzas. Para nosotros el punto de aplicación de todos los cuerpos va a ser el mismo, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de cualquier cuerpo y como yo no sé dibujar, para nosotros cualquier cuerpo va a ser un cuadrado. Y el punto de aplicación siempre va a ser el centro de gravedad del cuerpo. Y el centro de gravedad siempre es la mitad geométrica del cuerpo. Entonces yo todas las fuerzas las voy a sacar de la mitad del cuerpo. Ese va a ser nuestro punto de aplicación. Tenemos la dirección. Recordemos que conocemos tres direcciones: horizontal, vertical e inclinada. Entonces la dirección es cualquiera de esas tres: o dirección horizontal, o dirección vertical, o dirección inclinada, ¿cierto? Y el sentido, pues cada dirección nos va a dar dos sentidos. Si yo la silla la voy a mover de manera horizontal, pues yo la puedo mover o para allá o para acá. Cualquiera de los dos sentidos. Si yo la fuerza le voy a aplicar una fuerza vertical, la puedo mover o hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? O si la voy a aplicar una fuerza inclinada, para un lado o para el otro, ¿cierto? Eso sería la dirección y el sentido. Y cuando hablamos de intensidad, la intensidad es como la cantidad de fuerza. Cuando yo aplique una fuerza de 100 newton, pues la intensidad son esos 100, la cantidad de fuerza como tal. Ahora vamos a hablar de las unidades de fuerza. Y para mirar esas unidades, pues nos vamos a basar en esta fórmula de fuerza que nos dio la segunda ley de Newton, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar para cada sistema de unidades de medida en qué unidades se van a dar las fuerzas. Pues hablemos del sistema CGS. Para el sistema CGS, la unidad de fuerza se llaman las dinas. Entonces, la fuerza se va a dar en dinas, ¿sí? Y esta fuerza pues va a ser igual a la masa, que en el sistema CGS la masa se va a dar en ¿qué unidades? En gramos, multiplicado por la aceleración, que para el sistema CGS se da en ¿qué unidades? En centímetros sobre segundos al cuadrado, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que esta es la combinación que se debe dar para que una fuerza esté dada en dinas. ¿Qué significa eso? Que una dina va a equivaler o va a ser igual a un gramo multiplicado por centímetro y todo esto dividido sobre segundos al cuadrado. Y esas van a ser las unidades de la fuerza en el sistema CGS. Las dinas, que es la combinación de los gramos por centímetros sobre segundos al cuadrado. Si nosotros hablamos del sistema de MKS, que es en el sistema que más trabajamos nosotros, o sea que es la unidad de fuerza que más vamos a utilizar, la fuerza se va a dar en newton, se llaman así, y va a estar dado por la masa, que en el sistema MKS la masa se va a dar en kilogramos, multiplicado por la aceleración, que en el sistema MKS se da en metros, sobre segundos al cuadrado.
¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que la combinación de unidades de kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado es lo que nosotros vamos a conocer como los newton. ¿Cómo lo vamos a conocer? Vamos a escribirlo así, NW. Entonces, un newton es un kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Y en el sistema inglés, aunque no lo vayamos a trabajar mucho, pues las unidades de fuerza se dan en una unidad que se llaman los poundal, ¿sí? Y es la combinación de la masa en el sistema inglés se va a dar en libras y la aceleración en el sistema inglés se va a dar en pies sobre segundos al cuadrado. ¿Qué significa eso? Que un poundal equivale a 1 libra por pie sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Y vamos a tener otra unidad que se conoce como el kilogramo fuerza. Un kilogramo fuerza es la fuerza a la que está sometida un cuerpo de masa 1 kilogramo sometido a la gravedad normal, ¿cierto? Entonces, un kilogramo fuerza equivale a 9,8 newton, ¿cierto? Esto es otra unidad de fuerza que más adelante se va a ir trabajando. Entonces, estas serían las unidades de fuerza que nosotros vamos a trabajar. Principalmente, vamos a trabajar en el sistema MKS, donde su unidad van a ser los newton. Bueno, ¿qué equivalencia hay entre estas unidades? Entonces, vamos a decir que un newton equivale a 10 a la 5 dinas o a 7,22 poundal. Que una dina equivale a 10 a la menos 5 newton o a 7,22 por 10 a la menos 5 poundal. Y que un poundal equivale a 0,138 newton o 13.825 dinas, ¿sí? Por si nos toca hacer algunas conversiones. Cuando nosotros nos hablen de fuerzas, cuando nos pregunten por una fuerza, pues esa fuerza, si es aplicada, esa fuerza está dada por la masa multiplicada por la aceleración, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es la fuerza que se generó para que un cuerpo recorriera 20 metros en 2 segundos? Entonces, yo con eso lo que voy a hacer es multiplicar la masa del cuerpo, calcular la aceleración de ese movimiento y esa va a ser el valor de la fuerza. Pero hay otras fuerzas que no se calculan como fuerza igual a masa por aceleración. Son fuerzas que por el solo hecho de nosotros estar en este mundo, en este planeta, las fuerzas se presentan automáticamente. Por ejemplo, recuerden, para que un cuerpo se mueva, hay una fuerza que se tiene que aplicar sobre ella. Y miren que este cuerpo se está moviendo. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que se está aplicando sobre. Son las fuerzas que yo llamo fuerzas que se presentan en la naturaleza, que básicamente son estas 8. Vamos a trabajar estas 8. La primera es la fuerza de gravedad, lo que nosotros llamamos fuerza de gravedad, que realmente se llama peso. La segunda es la fuerza normal. La tercera es la fuerza de rozamiento. La cuarta es la fuerza de tensión. La quinta es la fuerza centrípeta. La sexta es la fuerza elástica. La séptima es la fuerza gravitacional, que tiene mucho que ver con la primera. Y la octava es la fuerza electrostática, ¿sí? Entonces son estas fuerzas. Y las demás se calculan como fuerza igual a masa por aceleración. Entonces vamos a mirar cada una de estas fuerzas que tenemos. Vamos a empezar con la primera, con la fuerza del peso. Entonces voy a mostrar cómo se dibujan las fuerzas y a cuánto equivalen si son estas fuerzas de la naturaleza. Recuerden que las demás todas van a equivaler a lo que nos dé el producto de la masa por el producto de la aceleración que adquiere el cuerpo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la primera, fuerza de gravedad, que es la que nosotros llamamos peso. Una situación que nosotros siempre confundimos la masa con el peso. La masa no es lo mismo que el peso, ¿cierto? Nosotros nos preguntan, ¿cuánto pesa usted? Y nosotros siempre contestamos automáticamente 30 kilogramos, 50 kilogramos, 90 kilogramos. Ese no es nuestro peso, esa es nuestra masa corporal, ¿sí? Y la masa, pues obviamente se da en kilogramos, sus unidades son los kilogramos, ¿cierto? El peso es una fuerza, y como es una fuerza, las unidades del peso deberían ser los newton, ¿sí? Y cuando yo digo 90 kilogramos, kilogramos no es lo mismo que newton. Entonces, por eso esas dos cosas son diferentes. Bueno, pero entonces no son lo mismo, pero una tiene que ver con la otra, ¿cierto? Entonces vamos a mirar en qué tienen que ver. Recordemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Fuerza es igual a masa por aceleración, ¿cierto? Entonces, para nosotros, la fuerza de esta se conoce como el peso. Miren, peso, entonces fuerza es peso, ¿cierto? Es igual a la masa por la aceleración. ¿Cuál es la aceleración
¿Qué hace que los cuerpos vayan hacia el centro de la Tierra? Nosotros ya lo habíamos visto, ¿cierto? Que en ese caso esa aceleración es la que nosotros conocemos como la gravedad. Entonces, miren, fuerza es igual a masa por aceleración. Cuando yo quiero calcular mi peso es igual a mi masa multiplicado por la gravedad. Como nosotros aproximamos la gravedad a 10 metros sobre segundos al cuadrado, básicamente mi peso es mi masa por 10. Yo tengo una masa de 93 kilogramos, o sea que mi peso es de 930 newton. ¿Listo? ¿Cómo nosotros vamos a dibujar la fuerza de peso? ¿Hacia dónde tira el centro de la Tierra los cuerpos? Siempre los tira hacia abajo, ¿cierto? Entonces, esa fuerza siempre va a ir dibujada hacia abajo, siempre. Nosotros vamos a trabajar mucho situaciones de cuerpos que se encuentran en una posición o en una superficie horizontal y cuerpos que se encuentran en una superficie inclinada, ¿sí? Cuando el cuerpo esté en una superficie inclinada, igual el peso siempre va a tirar hacia abajo. ¿Listo? Entonces, peso siempre es multiplicando la masa por la gravedad y siempre va a ir dibujada hacia abajo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el peso de un cuerpo de 50 kilogramos? Entonces, si la masa es de 50 kilogramos, el peso va a ser igual a esos 50 kilogramos multiplicado por la gravedad, que nosotros la podemos aproximar a 10 metros sobre segundos al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿de cuánto sería el peso de ese cuerpo? Pues el peso de ese cuerpo van a ser 50 por 10, 500, y kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, ya lo habíamos visto que es la combinación que nos dan los newton. El peso de ese cuerpo sería de 500 newton. Miren, masa 50 kilogramos, peso 500. Que nos den la masa de un cuerpo, lo que hacemos es multiplicarla por 10, que es el valor de la gravedad, o pues con el que nosotros trabajamos aproximando. ¿Listo? Entonces ahí está la primera fuerza de gravedad, que es el peso. La segunda es la fuerza normal, a designar con la letra E mayúscula. ¿Y qué es la normal? Entonces acá nos dice, es la fuerza que ejerce la superficie sobre un cuerpo que se encuentra en contacto con ella. Se representa perpendicular a la superficie y se denota con la letra N mayúscula. Se puede presentar en dos situaciones. Entonces, cuando yo hablo de la fuerza normal es una fuerza que ejerce una superficie cuando un cuerpo está en contacto con ella, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy parado aquí en el piso. El piso tiene que hacer una fuerza para que yo no supere esa fuerza y lo rompa. Se desfonda un segundo piso, es porque la fuerza que hay encima es más grande que la fuerza que puede hacer el piso. Entonces, por eso, como lo supera, pues entonces deja de estar en equilibrio y se mueve, ¿sí? Por ejemplo, esta es la botellita con agua. La botellita con agua no se está moviendo porque aquí tengo una superficie que es este vidrio. El vidrio le está generando a esta botellita una fuerza para que él esté en equilibrio. Recordemos que como la botellita tiene masa, pues entonces sobre él se está ejerciendo el peso que va hacia abajo. Para que esto esté quieto, pues tiene que haber una fuerza que le genere ese estado de equilibrio. Pues es una fuerza que va a ir hacia arriba, que en este caso es la que nosotros llamamos la fuerza normal. ¿Listo? Entonces tenemos que esa fuerza normal es una fuerza que ejerce una superficie cuando un cuerpo está en contacto con ella. Por ejemplo, cuando yo me apoyo aquí contra la pared, pues entonces la pared está ejerciendo sobre mí una fuerza normal, ¿cierto? Esa fuerza normal siempre va a ir en forma perpendicular a la superficie. Entonces, por ejemplo, yo aquí como estoy parado, estoy sufriendo dos fuerzas normales. Una fuerza normal abajo por el piso, que va a ir hacia arriba, y una fuerza normal ejercida por la pared, que va a ir perpendicular, o sea, va a ir horizontalmente hacia afuera, ¿sí? Entonces, eso es la fuerza normal. Recordemos que yo les dije que nosotros podríamos trabajar en dos superficies. Superficie horizontal, esto es como si el cuerpo estuviera en una superficie horizontal, o superficie inclinada. Es de anotar que si el cuerpo se encuentra sobre una superficie horizontal, la normal en magnitud tiene el mismo valor que el peso. Entonces miremos. Recordemos que sobre ese cuerpo hay una fuerza que se está llevando hacia abajo, ¿que es cuál? El peso, ¿cierto? Pero como está en contacto con esta superficie, pues entonces como hay contacto, hay una fuerza normal. Ojo, tiene que haber contacto para que exista fuerza normal, ¿sí? Y esa fuerza normal siempre se va a dibujar perpendicular a la superficie, ¿sí?
¿sí? Como esta es la superficie, perpendiculares formando un ángulo de 90 grados. Entonces, fuerza normal. Como esta superficie es horizontal, miren que estas dos fuerzas, si el cuerpo está quieto, tienen que estar equilibradas. ¿Qué significa que estén equilibradas? Pues que tienen que ser iguales. Entonces, en este caso, la normal es igual al peso. ¿Y el peso es igual a quién? Pues el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, en el caso de una superficie horizontal, el peso es igual a la masa por la gravedad. O sea que la normal también va a ser igual. Cuando yo tengo una superficie inclinada, nosotros podemos ver que el cuerpo está ahí en esa superficie. El cuerpo va a tener, digamos que esta dirección para poderse mover, o va a tener esta dirección para estar en equilibrio. Cuando yo dibujo el peso en una superficie inclinada, el peso siempre va a ir hacia abajo, ¿cierto? Entonces ese peso, miren que no está actuando ni sobre la dirección del posible movimiento, ni sobre la dirección que me va a generar equilibrio en una superficie inclinada. ¿Qué significa eso? Pues significa que el peso tiene componentes. Va a tener una componente aquí, que vamos a llamarla peso en X, y una componente aquí, que vamos a llamarla peso en Y. ¿Sí? Recordemos que las componentes de cualquier vector, en este caso del peso, son multiplicándolas por el seno o por el coseno. Entonces, más adelante vamos a ver que esta componente en Y es igual al peso por el coseno del ángulo. ¿Sí? En este caso, ¿hacia dónde iría la normal? Pues la normal va perpendicular a la superficie, o sea, iría hacia acá. Entonces miremos que en este caso la normal ya no se está oponiendo al peso como acá, sino que se está oponiendo al peso en Y. Entonces aquí la normal va a ser igual al peso en Y. ¿Sí? ¿Y el peso en Y es igual a quién? El peso en Y es igual al peso por el coseno de teta. Y peso es igual a la masa por la gravedad por el coseno de teta. Entonces ahí tendríamos qué es la normal, cómo se dibuja la normal en cada una de las superficies y a cuánto equivale la normal en cada una de esas superficies. La tercera fuerza que vamos a ver es la fuerza de rozamiento. Dice, es la dificultad o resistencia que ponen los cuerpos para que unos deslicen sobre otros. Esta oposición al movimiento es una verdadera fuerza que se denomina fuerza de rozamiento y su valor es fuerza de rozamiento igual a la normal por el coeficiente de rozamiento. Esta es la normal que ya vimos y esto es un coeficiente de rozamiento. Conceptualmente, ¿qué es la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento es una oposición que se presenta en un movimiento de acuerdo o por medio de el contacto o la fricción que se presenta entre los materiales de los cuerpos que están en contacto. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo tiro esta carpeta, vamos a escuchar, ustedes escuchan esa fricción, se siente, ¿cierto? Esa fricción lo que está haciendo es oponerse al movimiento de la carpeta, por eso fue que la carpeta frenó. La fuerza de rozamiento fue la encargada de hacer frenar la carpeta, ¿cierto? Entonces quiere decir que esta fuerza de rozamiento siempre va a ser una fuerza que vamos a tomar como una fuerza negativa. ¿Por qué? Porque siempre va en oposición al movimiento del cuerpo. ¿Cómo la vamos a dibujar? Digamos que este es el suelo, esta es la carpeta. La fuerza que yo le generó que el cuerpo acelerara, o sea, se moviera hacia la derecha, pero la fuerza de rozamiento iba en sentido contrario. La fuerza de rozamiento siempre va en sentido contrario, ¿cierto? Bueno, ahora, ¿a qué hace referencia esa fuerza de rozamiento? Entonces, la fuerza de rozamiento va a depender del coeficiente de rozamiento. ¿Qué es el coeficiente de rozamiento? Es la relación de oposición al movimiento entre dos materiales. Ustedes lo encuentran en internet, coeficientes de rozamiento, y les van a salir tablas donde dice cerámica contra plástico, tanto, cemento contra madera, tanto, metal contra madera, tanto. Todo eso tiene un numerito que es el coeficiente de resistividad, o sea, coeficiente de resistencia. Esos coeficientes, el máximo valor que puede tener es 1. Si el coeficiente es 1 es porque no hay movimiento. ¿Listo? Son valores entre 0 y 1. Ahora, ¿de qué más depende la fuerza de rozamiento? Entonces depende de ese coeficiente, pero también depende de la normal, ¿sí? Y la normal, recordemos que la normal es igual o al peso en Y, ¿cierto? O sea que esa fuerza de rozamiento también va a depender del peso del cuerpo.
Miremos, si yo le aplico una fuerza a la carpeta, vamos a mirar hasta dónde viaja. ¿Cierto? Viajo hacia allá. ¿Cómo hago yo para aumentar la fuerza de rozamiento? Pues yo el coeficiente no lo puedo cambiar porque los dos materiales son lo mismo. Pero yo sí puedo cambiar la normal. Recordemos que la normal, en este caso, que es una superficie horizontal, va a ser igual al peso. Entonces yo puedo aumentar el peso. Yo puedo colocarle más peso a la carpeta. Sí, yo le aumento el peso. Al aumentar el peso estoy aumentando la normal y al aumentar la normal estoy aumentando la fuerza de rozamiento. Vamos a ver hasta dónde viaja. Ya viajo mucho menos. ¿Por qué viajo mucho menos? Porque hubo mayor fuerza de rozamiento. ¿Qué hizo? Hacerlo frenar mucho antes. Ese fue el objetivo de la fuerza de rozamiento. ¿Listo? Entonces ahí queda claro a qué hace referencia la fuerza de rozamiento, qué es, cómo se dibuja y a cuánto equivale. ¿Sí? Nota importante, la fuerza de rozamiento siempre va a ser una fuerza negativa. La cuarta fuerza no es una fuerza que se presente en la naturaleza, no. Pero yo la ubico acá para explicarla porque es una de las fuerzas que más vamos nosotros a utilizar. ¿Cierto? Entonces dice, la tensión. Las cuerdas, por ejemplo, permiten transmitir fuerzas de un cuerpo a otro. Cuando en los extremos de una cuerda se aplican dos fuerzas iguales y contrarias, la cuerda se pone tensa. Las fuerzas de tensión son en definitiva cada una de estas fuerzas que soporta la cuerda sin romperse. Esto significa que cuando la fuerza se realiza por medio de una cuerda, esta fuerza se llama tensión. Entonces, esta no existe por estar en el planeta, sino cuando yo no aplico la fuerza directamente, sino que lo hago por intermedio de una cuerda, a esa fuerza la voy a llamar no fuerza, sino que la voy a llamar tensión. Es una fuerza. Pero si yo lo que hago es hacer esto, la fuerza que se está aplicando aquí, pues es igual a la fuerza que yo aplico acá, pero mire que se está llevando por medio de una cuerda. Esta cuerda está tensionada. ¿Y está tensionada con qué fuerza? Con la misma fuerza que se está haciendo acá, que es el peso de esta silla hacia abajo. Entonces, en ese caso, esta fuerza que estoy aplicando acá sobre la silla, nosotros la vamos a llamar tensión. Entonces, esta tensión pues no va a tener fórmula, no, va a depender de la situación donde se plantee. ¿Listo? Pero igual también va a ser una fuerza que sus unidades van a ser los newtons. La quinta, fuerza centrípeta. Recordemos que hablamos de ella cuando vimos movimiento circular uniforme, que era en un movimiento circular uniforme la fuerza que hace que el cuerpo pueda ir cambiando de dirección y que esa fuerza siempre va hacia el centro del movimiento. Por eso es una fuerza centrípeta. Dice, es la fuerza necesaria para producir un movimiento circular uniforme. Su dirección es perpendicular al vector velocidad y el sentido es hacia el centro de la circunferencia que se describe. Entonces vamos a hablar de esa fuerza centrípeta. Recordemos que fuerza es igual a masa por aceleración, por ende la fuerza centrípeta va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. De acuerdo a lo visto en movimiento circular uniforme, entonces esta fuerza centrípeta va a ser igual a la masa por la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio, o va a ser igual a la masa por la velocidad angular al cuadrado por el radio. Cualquiera de esas dos fórmulas vamos a utilizar. Esta fuerza pues no la vamos a utilizar tanto, pero pues esa sí es una fuerza que existe por estar nosotros en este plano. La sexta es la fuerza elástica en un resorte. Dice, es la fuerza de restitución que se presenta en los resortes. Fue estudiada por Hooke y se denota matemáticamente así. Entonces, la fuerza de los resortes está dada por esta, menos, esto es una constante elástica y esto es la deformación que sufren los resortes. Vamos a mirar esta fuerza, la vamos a mirar en los simuladores. Tenemos un resorte, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar que este simulador me permite mostrar la fuerza que yo aplico, la fuerza restauradora, el desplazamiento y la posición de equilibrio. La fórmula me dice que la fuerza en un resorte está dado por menos la constante del resorte por su deformación en el resorte. Cuando nosotros hablamos de menos es porque la fuerza que yo aplico siempre va en sentido contrario a la fuerza del resorte. La fuerza que aplica este resorte tiene como objetivo siempre llevar este punto a esa posición donde está, a lo que nosotros vamos a conocer como la posición de equilibrio. Miren que cuando yo quito esto de ahí, empieza a aplicar o empieza a aparecer la fuerza. La fuerza mía es esta naranja, la fuerza que yo apliqué
corriendo el resorte hacia la derecha, y la fuerza que aplica el resorte es la azul. Miren que siempre va yendo hacia la posición de equilibrio. Y miren que esta y esta tienen sentidos contrarios. Este es el movimiento y esta es la fuerza que aplica el resorte. Por eso la fuerza es negativa. Si yo paso al otro lado de la posición de equilibrio, esta es la fuerza que yo aplico, o sea que el resorte se está moviendo hacia la izquierda, pero el mismo resorte está haciendo fuerza en sentido contrario para tratar de volver este punto a la posición de equilibrio. Por eso la fuerza es negativa, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de la constante. Pues la constante básicamente es qué tan fino es el resorte. Yo puedo tener un resorte, digamos, pequeñito, pero también puedo tener un resorte más gruesito. Miren, esto es un resorte más grueso. No es el mismo resorte el de un lapicero retráctil que los amortiguadores de un carro. Los amortiguadores del carro son mucho más gruesos, así como este, ¿cierto? Entonces, dependiendo de qué tan fuerte es el resorte, va a ir o va a depender la fuerza que yo aplique. Miren, si yo acá aplico una fuerza de 20 newton, esos mismos 20 newton en un resorte más pequeño van a generar otra actividad en el resorte. Miren que el desplazamiento aumenta. El desplazamiento que yo tengo con un resorte pequeño, si yo le cambio la constante, miren que este resorte con otra constante, el desplazamiento ya es muy pequeño. Entonces, que dependiendo de qué tan fino es el resorte, va a depender la fuerza que yo tenga que hacer para moverlo, ¿cierto? Y esta deformación es esta distancia de este vector verde que yo tengo acá. Entonces, entre más lejos yo lo tenga de la posición de equilibrio, mayor va a ser la fuerza que yo tengo que hacer. Miren, entre más cerquita sea, el desplazamiento no va a haber, ¿cierto? Entre más lejos yo lo tenga, mayor va a ser la fuerza. Miren el vector de fuerza que yo estoy haciendo y que está haciendo el resorte, que son las mismas. Miren, entre más lejos sea, más fuerza hay que hacer. Entre más cerquita esté, menos fuerza hay que hacer. Entonces también depende de ese desplazamiento. Esta séptima fuerza es la fuerza gravitacional. Dice, tiene su origen en las masas de los cuerpos y se le conoce con el nombre de ley de gravitación universal, que se enuncia así. Dos partículas materiales se atraen con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Entonces, digamos que matemáticamente esta es la fuerza gravitacional. Entonces, está compuesta, miren, la fuerza gravitacional se va a dar en Newton, está compuesta por una constante de gravitación universal que es del valor de 6,67 por 10 a la menos 11 Newton por metros cuadrados sobre kilogramos cuadrados. Dice que es directamente proporcional al producto de sus masas, masa 1 y masa 2, las masas que interactúan, que se van a dar en kilogramos, dividido el cuadrado de la distancia que separa esas masas, distancia de las masas que van a estar en metros. O, literalmente lo que dice la ley de gravitación universal es que dos cuerpos que tengan masa van a generar una fuerza de atracción. Entonces, eso lleva a que, por ejemplo, esa silla y yo, los dos tenemos masa, estamos recibiendo una fuerza de atracción. O sea, una fuerza de atracción es una fuerza que hace que los cuerpos vayan este hacia él y este hacia él. Esto es una fuerza de atracción, ¿sí? Ahora, yo no veo que la silla se venga hacia mí y yo tampoco estoy sintiendo esa fuerza que me hace ir hacia la masa. ¿Por qué será que esa fuerza no es tan evidente? Pues esa fuerza no es tan evidente porque la constante de gravitación universal tiene un valor muy pequeño. Miren, es del orden de 10 a la menos 11, o sea, que este número es algo como 0,667. Esto es un número muy pequeñito. Y como ese número es tan pequeñito, pues está generando que este producto de esta fuerza de acá sea de un valor muy pequeño. O sea, la fuerza sí se está llevando a cabo, pero no es suficiente ni para hacerme mover a mí, ni para hacer mover la silla. Miremos de cuánto es esa fuerza más o menos. Entonces, esa fuerza gravitacional va a ser de la constante 6,67 por 10 a la menos 11 Newton por metros cuadrados sobre kilogramos cuadrados. Por el producto de las masas, la masa mía es de 93 kilogramos. Por la masa de la silla, siendo exagerado, digamos que es de 2 kilogramos. 2 kilogramos. Y digamos que yo me voy a ubicar a 1 y 2 metros de la silla. Estoy a 2 metros de la silla y 2 metros al cuadrado van a ser 4
metros cuadrados. Entonces miren, cuando yo opero esto yo puedo cancelar estos metros cuadrados con estos metros cuadrados, este kilogramo y este kilogramo con estos kilogramos cuadrados, y esa operación me va a dar esta fuerza de atracción entre la silla y yo es de 3,10 por 10 a la menos 9 newton. O sea, esta fuerza es del orden de 0,310. Miren, esto es una fuerza muy exageradamente pequeña. La fuerza sí se está llevando a cabo, pero la fuerza es tan pequeñita pues que no, ni es capaz de jalar esa silla, ni es capaz de jalarme a mí. Entonces la fuerza sí existe, realmente existe, pero la fuerza es muy pequeña y no está generando pues ese movimiento, ¿cierto? ¿Dónde sí se puede evidenciar? O sea, para yo contrarrestar esta constante tan pequeña, pues yo necesito que estos valores de acá, más que todos los de las masas, sean valores muy grandes. ¿Qué conozco yo que tenga masa muy grande que pueda soportar esta constante tan pequeñita? Pues las masas de los planetas. Entonces la ley de la gravitación universal es muy utilizada en la física cósmica, en la física de planetas, de estrellas, de toda esa parte, porque las masas sí son muy grandes. Nosotros sí podemos tener una fuerza que sí se evidencia. Hay algo que sí se evidencia. Cuando yo tengo, por ejemplo, la masa de este borrador, en comparación con la masa del planeta Tierra, la fuerza sí hay una fuerza de atracción. Este borrador trata de ir hacia la Tierra, miren. Esta sí. ¿Por qué? Si yo hago esta operación, digamos que esta masa 1 sea la masa de la Tierra y el radio sea el radio de la Tierra y esta masa la del borrador, y hago esta operación de acá, vamos a mirar cuánto me da. Voy a hacer solamente esta operación de acá. La constante gravitacional, 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metros cuadrados sobre kilogramos cuadrados. Por la masa de la Tierra, que tiene este valor, 5,972 por 10 a la 24 kilogramos, sobre el radio de la Tierra, que es de 6.371 kilómetros, o sea, 6.371.000 metros, y esto lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, a ver cuánto me da ese valor. Si yo realizo esta operación, esto me va a dar del orden de los 9,81. Si cancelo unidades, este kilogramo se va a ir con este kilogramo, estos metros cuadrados se van a ir con estos metros cuadrados. Recordemos que los newtons son kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, entonces este kilogramo de acá se va con el otro kilogramo de acá y esto me queda en metros sobre segundos al cuadrado. ¿Este valor es cuál valor? Pues ese valor es el valor de la gravedad, ¿cierto? Entonces lo que yo estaba haciendo acá era cogiendo esto, que me iba a dar la gravedad, y multiplicándolo por la masa. ¿Y masa por gravedad es qué? El peso del borrador. Por eso el peso del borrador va hacia el centro de la Tierra con la fuerza igual que le genera el centro de la Tierra, que sería. Y la octava fuerza que vamos a ver es la fuerza electrostática. Entonces dice, se originan cargas eléctricas, son intensas y actúan a pequeñas distancias. Se le conoce con el nombre de ley de Coulomb y su ecuación es. Entonces, esta es la ecuación de las fuerzas electrostáticas. Entonces, la fuerza electrostática pues, tiene que dar en Newton, que está compuesta por una constante electrostática. Esta constante electrostática tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newton por metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado. Multiplicado por dos cargas eléctricas, las cargas eléctricas que se van a dar en una unidad que se llaman los Coulomb, dividido la distancia que hay entre esas cargas al cuadrado. Miren que la estructura de esta fórmula es muy similar a la de la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional es la constante por las masas sobre el radio al cuadrado. Tienen, digamos que el mismo comportamiento. Esta es con cuerpos materiales y esta es con cargas eléctricas. ¿Listo? Bueno, entonces esta fuerza electrostática, a diferencia de la fuerza gravitacional, a pequeñas distancias sí se puede evidenciar. Vamos a hacer un ejemplo de dónde se puede evidenciar. Yo no sé si ustedes han hecho este experimento. Miren que yo acá estoy cogiendo un lapicero plástico y lo estoy rozando con mi cabeza. Lo que estoy haciendo es generando una carga eléctrica sobre el lapicero, ¿sí? Y aquí yo tengo unos papelitos. Acércate. Y acá tengo unos papelitos. Y ustedes lo que van a hacer es, van a prestar mucha atención a los papelitos,
que cuando yo les acerque el lapicero ya cargado, los papelitos se van a mover. Recuerden que para que un cuerpo se mueva, pues se le tiene que aplicar una fuerza. ¿Cierto? Bueno, ahí se nota que se mueve. Entonces, claro, para que el papelito se mueva, se le aplica una fuerza. ¿Cuál fue esa fuerza? Pues la fuerza electrostática. ¿Cierto? Bueno. Si yo quiero calcular cualquiera de esas fuerzas, de esas 8 fuerzas que vimos, pues lo que hacemos es aplicar la formulita que nosotros acabamos de ver. Las demás fuerzas, pues las vamos a calcular con fuerza igual a masa por aceleración. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de fuerza igual a masa por aceleración, de cómo vamos a hacer para resolver ejercicios utilizando esta fuerza. ¿Listo? Los que tenemos ahí en la guía. Entonces dice, primero, calcular el peso de un cuerpo que tiene una masa de 1 kilogramo. En la Tierra, donde la gravedad equivale a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, y en la Luna, donde la gravedad equivale a 1,62 metros sobre segundos al cuadrado. Recordemos que el peso lo calculamos con la fórmula masa por gravedad, ¿cierto? Si yo lo voy a utilizar en la Tierra, pues entonces yo voy a decir que el peso de ese cuerpo es de 1 kilogramo multiplicado por la gravedad de la Tierra, que no lo vamos a aproximar, sino que lo vamos a trabajar como 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿cierto? O sea que el peso de ese cuerpo en la Tierra es de 9,8 y kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, pues van a ser metros, ¿cierto? Si yo estuviera trabajando en la Luna, el peso del mismo cuerpo en la Luna va a ser de la masa 1 kilogramo por la gravedad 1,62 metros sobre segundos al cuadrado. O sea que ese peso es de 1,62 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, newton, ¿cierto? Entonces ahí es donde está la diferencia. La masa del cuerpo en la Tierra y en la Luna es la misma, ¿sí? ¿Qué va a cambiar? Pues va a cambiar la fuerza de atracción que cada planeta ejerce sobre ese cuerpo. En la Tierra va a ejercer una fuerza de 9,8 newtons sobre ese cuerpo, y en la Luna solamente va a ejercer una fuerza de 1,62 newtons. O sea que en la Luna ese cuerpo pesa menos. ¿Listo? Primer ejemplo. Segundo ejemplo dice, calcular la fuerza que aplicará a un cuerpo de 1200 kilogramos que se encuentra en reposo, o sea que su velocidad inicial es 0, le hace recorrer una distancia de 400 metros en 10 segundos, en un tiempo de 10 segundos. Ojo, esta es la dinámica para resolver, digamos, todos los ejercicios que nos vamos a encontrar en el taller. Entonces, me están preguntando por la fuerza, calcular la fuerza. Entonces, la pregunta fue calcular la fuerza. Entonces, nos vamos a decir esto, vamos a recordar que la segunda ley de Newton se enuncia como que fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Entonces, la masa me la está entregando el ejercicio, ya la tengo, pero la aceleración no la tengo, pero tengo los datos para calcular esa aceleración. Del movimiento rectilíneo uniformemente variado, yo puedo decir que con estos elementos que tengo acá, puedo calcular la aceleración, ¿cierto? Entonces, en este caso yo conozco, bueno, que el cuerpo parte del reposo, conozco la distancia y conozco el tiempo. Recordemos que hay una fórmula que dice que distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Miren, de esta fórmula yo sé que la velocidad inicial es 0, que el tiempo es 10 segundos, que la distancia fueron 400 metros, conozco el tiempo y conozco el 2. Entonces yo puedo hacer un despeje de aquí de la aceleración. Como la velocidad inicial es 0, solo por el tiempo, 0. Entonces me quedó que distancia es igual a aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Voy a despejar de aquí. Este 2 que está dividiendo lo paso a este lado a multiplicar. 2 por distancia. Este tiempo que está multiplicando a la aceleración, este tiempo al cuadrado que está multiplicando a la aceleración, la va a pasar al otro lado a dividir sobre tiempo al cuadrado, y esto me va a arrojar el valor de la aceleración. Entonces yo acá tengo que 2 por la distancia, por 400 metros, dividido el tiempo al cuadrado, 10 segundos al cuadrado van a ser 100 segundos cuadrados, ¿cierto? O sea que la aceleración de ese cuerpo es de 2 por 400 son 800, dividido 100 son 8 metros
sobre segundos al cuadrado. O sea que ahora ya también tengo la masa y tengo la aceleración. Entonces voy a calcular la fuerza. Entonces fuerza es igual a la masa, 1200 kilogramos, por la aceleración, 8 metros sobre segundos al cuadrado. Y hago esa multiplicación, o sea que esta fuerza es de 1200 por 8, van a ser 9600. Y kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado van a ser newton. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo le tengo que aplicar a ese cuerpo que tiene 1200 kilogramos una fuerza de 9600 newton para que recorra 400 metros en 10 segundos partiendo. Por ejemplo, dice una masa de 50 gramos, una masa de 50 gramos, voy a pasar esto de una vez a kilogramos para trabajar en el sistema de MKS. Esto es 0,05 kilogramos, ¿cierto? Es dividir 50 entre 1000. Está inicialmente en reposo, entonces inicialmente está en reposo, parte del reposo. Se le aplica una fuerza constante y se observa que cuando la masa se desplaza a 25 centímetros a partir de su posición de reposo, o sea, cuando se desplaza, cuando recorre una distancia de 25 centímetros, que equivalen a 0,25 metros, tiene una velocidad de 50 metros sobre segundo. O sea que la velocidad final después de ese desplazamiento fue de 50 metros sobre segundo. ¿Cuál es el valor de la fuerza? Me están preguntando por la fuerza. Entonces vamos a empezar calculando de una vez la fuerza. Entonces lo mismo, miren, fuerza es igual a ¿quién? A masa por aceleración. La masa la conozco, me la está dando el ejercicio. La aceleración no la conozco, pero tengo los elementos para calcular la aceleración. ¿Sí? Esta es la misma dinámica de casi todos los ejercicios de esta primera parte de la dinámica. ¿Listo? Entonces vamos a calcular esa aceleración. ¿Qué conozco yo? Conozco velocidad inicial, distancia y velocidad final. Entonces yo voy a hablar de una fórmula que dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2, aceleración por distancia. Miren, este lo conozco, velocidad final. Este lo conozco que es 0, ya me dijeron que era 0. El 2 lo conozco, la aceleración es la que necesito calcular y la distancia la conozco. Entonces voy a despejar de acá la aceleración. Entonces este 2 y esta x que están multiplicando la aceleración, las voy a poner a dividir. Entonces velocidad final al cuadrado sobre 2 veces la distancia me va a dar la aceleración, que en este caso serían 0,50 al cuadrado, 2500 metros cuadrados sobre segundos cuadrados, dividido 2 por la distancia, por 0,25 metros, ¿cierto? Entonces esto me va a dar que la aceleración es de 2500, este 0,25 por 2 es 0,5, esto me van a dar 5000, este metro se va con este metro, metros sobre segundos al cuadrado, ¿cierto? Esta sería la aceleración, que es una cosa pues muy exagerada, pero eso nos dio el valor de la aceleración. Como ya conozco la aceleración, ya puedo conocer la fuerza. Entonces la fuerza va a ser igual a la masa, 0,05 kilogramos, por la aceleración, 5000 metros sobre segundos al cuadrado, ¿cierto? Entonces cuando haga esa multiplicación, 250, y recuerden, kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado son newton. Entonces acá tenemos la fuerza que habría que aplicar. Entonces esa es la dinámica de todos los ejercicios que vamos a encontrarnos. La primera parte vamos a hablar de fuerza igual a masa por aceleración, nos dan la masa y hay que calcular la aceleración. Bueno.